Muy bien, la semana pasada estuvimos trabajando la parte de lo que son los alcances o prácticamente el alcance que puede tener el proyecto de la investigación cuantitativa. Tenemos el explorativo, el descriptivo, ¿verdad? Que en algún momento pues fueron los que trabajamos. Hoy nos toca prácticamente el correlacional y el explicativo, que en algún momento fueron los dos que ya no nos dio tiempo prácticamente de ir trabajando. Entonces teníamos ahí una parte explorativa, ¿verdad? En qué consiste el estudio del alcance explorativo, en qué consisten los estudios del alcance descriptivo, ¿verdad? Que ahí tenemos prácticamente pues los ejemplos, ¿verdad? Y algunas formas en las cuales nos explica aquí Sampieri cómo es que en algún momento se desarrolla o se visualiza esta parte, ¿verdad? Y hoy tenemos prácticamente qué consisten los estudios del alcance correlacionales, que en algún momento es otro tipo de estudio, ¿verdad? Una forma de poder estudiar, de poder explicar alguna forma de lo que en algún momento se está observando, de que se está analizando o que se está en algún momento investigando. Dice, los estudios correlacionales pretenden responder a preguntas de investigación como las siguientes. ¿Aumenta la autoestima de los pacientes conforme reciben una psicoterapia gestáltica? A mayor variedad y autonomía en el trabajo corresponde mayor motivación intrínseca respecto de las tareas laborales. Hay diferencia entre el rendimiento que otorgan las acciones de las empresas de alta tecnología computacional y el rendimiento de las acciones de empresa pertenecientes a otros giros con menor grado tecnológico en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Los campesinos que adoptan más rápidamente una innovación son más cosmopolitas que los campesinos que la adoptan después. La lejanía física entre las parejas de novios tiene una influencia negativa en la satisfacción de la relación, todas en un contexto específico. Este tipo de estudio tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra, en un concepto en particular. En ocasiones solo se analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio de vínculo entre 3 o 4 variables. Cuando se habla de la parte del estudio, el alcance correlacional, se dice que, por ejemplo, en otras que hemos visto, por ejemplo, aquí trabajamos con una variable, o sea, estamos refiriéndonos a una sola cosa. Pero cuando estamos hablando de un estudio de alcance correlacional, estamos hablando de 2, de 3 o de hasta 4 variables. Si se dan cuenta, por ejemplo, en mayor variedad y autonomía de trabajo corresponde a mayor motivación intrínseca entre las tareas laborales. O sea que aquí hay prácticamente una autonomía, o sea, una parte personal de una persona, una variable, pero ¿verdad? Habla prácticamente de motivación respecto a las tareas laborales. O sea, cuando habla de tareas laborales, habla de un grupo específico. O sea, que estamos trabajando dos tipos de variables. O sea, que siempre dentro de la pregunta, ¿verdad? Que de investigación va a relacionarse con dos puntos diferentes. O sea, dos variables. Por eso es que aquí habla prácticamente de la lejanía física entre pareja de novios. Tiene una influencia negativa en la satisfacción en la relación, o sea, hay dos variables, ¿verdad? Porque hay una lejanía, ¿verdad? De parejas, ¿verdad? Y hay una satisfacción en la parte de la relación, o sea que une dos formas, dos alternativas, dos extremos, ¿verdad? O sea, nos hace la pregunta donde vamos a poder prácticamente contestar dos acciones que podrían provocar cierto acontecimiento. O sea, ¿qué sucede, por ejemplo, en una lejanía y qué sucede, por ejemplo, en una cercanía? A eso se refiere prácticamente los estudios de alcance correlacional, en el que nos va a trasladar a dos variables, dos situaciones diferentes, 3 o hasta 4 prácticamente situaciones diferentes.
Entonces dice, para evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, en estos estudios correlacionales primero se mide cada una de estas etapas y después se cuantifican, analizan y establecen las vinculaciones. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a pruebas. Por ejemplo, un investigador que desea analizar la asociación entre la motivación laboral y la productividad individual, digamos en varias empresas industriales con más de 1000 trabajadores en la ciudad de Santa Fe, Bogotá, Colombia, medirá la motivación y la productividad de cada persona y después analizará si los trabajadores con mayor motivación son o no los más productivos. Era lo que ya hablábamos, ¿verdad? ¿Será que habrá vamos a ver si realmente hay una desmotivación o prácticamente una motivación? Entonces estamos viendo dos variables, ¿verdad? Una motivación y la otra desmotivación. Pero para eso necesitamos un instrumento de investigación, ¿verdad? Entonces vamos a ver en diferentes empresas, por ejemplo, esta sí funciona con motivación, esta no, ¿verdad? Entonces vamos a ver los resultados, qué resultados nos arroja. Y como nos habla de una investigación cuantitativa, entonces vamos a poder medir los porcentajes, porque entonces nos va a arrojar un índice, por ejemplo, del 100% de las empresas, pues maneja una desmotivación, por ejemplo, ¿verdad? Entonces puede ser, ¿verdad? O puede ser que haya un balance, un 50% de trabajadores dentro de la hectárea, por ejemplo, de Bogotá, ¿verdad? Maneja un grado de motivación alta y el otro 25%, ¿verdad? Lo maneja en un término medio y otro 25% maneja una baja motivación o una baja autoestima personal. Entonces estamos cuantificando dos extremos, ¿verdad? Una donde hay motivación y otra donde no hay motivación y otra donde puede haber una medio motivación. Por eso es que ahí habían ya tres variables, no solo dos. Puede ser que solo prácticamente coloquemos dos variables, ¿verdad? Que es la que yo quiera. ¿Hay motivación o no hay motivación? Por eso es que cuando hacemos un instrumento de recopilación de información, podemos tener preguntas cerradas, que eso es lo que ya hemos venido viendo desde antes, donde las preguntas cerradas son las que me van a ayudar a mí a cuantificar prácticamente la información. Pues se siente a gusto, por ejemplo, usted dentro de la empresa, sí y no, o sea, no hay un tal vez, ¿verdad? Entonces, sí o no, entonces estamos hablando de dos variables, pero si queremos tres variables, sí, no, tal vez, podría ser un tal vez, ¿verdad? O sea, habría un término medio. Entonces ahí podemos tener tres tipos de porcentaje. Dice, es importante recalcar que la mayoría de veces las mediciones de las variables que se van a correlacionar provienen de los mismos casos o participantes, pues no es lo común que se relacionen mediaciones de una variable hecha en ciertas personas con mediaciones de otras variables realizadas en personas distintas. Así, para establecer la relación entre la motivación y la productividad, no sería válido correlacionar mediciones de la motivación en trabajadores colombianos con mediciones sobre la productividad de los trabajadores peruanos, ¿verdad? Utilidad. La utilidad principal de los estudios correlacionales es saber cómo se puede comprobar un concepto o una variable al conocer el comportamiento de otra variable vinculada. Era lo que hablábamos, ¿verdad? Y hay un comportamiento, pero habría que ver cómo ese comportamiento puede variar dependiendo, por ejemplo, aquí habla de la motivación, dependiendo a qué grado de motivación le tengamos, por ejemplo, a nuestros trabajadores. Entonces, hay una variable, hay un precedente, ¿verdad? De que la mayoría de trabajadores no trabaja con motivación. Pero si nosotros hacemos, por ejemplo, alguna acción para que ellos se puedan motivar, entonces vamos a alcanzar porcentajes más positivos para que la gente esté más motivada prácticamente a la hora de poder trabajar, por ejemplo, en las empresas. ¿Cuál es nuestra línea de investigación? ¿Cuál es nuestra línea de investigación, Katy? ¿Cuál es nuestra línea de investigación? ¿Qué línea escogimos dentro de todos los temas? Es el último de la lista. O alguien que me diga. Son prevención y cuidados ante la pandemia de COVID-19. Muy bien. Cuidados y prevención ante la pandemia del COVID-19, ¿verdad? Entonces ahí podríamos entrar con una parte o prácticamente con un estudio de correlacionales porque tenemos dos variables. ¿Cuáles serían esas dos variables?
Una, donde no hayan cuidados, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de la parte de la pandemia, porque a este punto hay muchas personas que se están cuidando y otras personas que no se están cuidando, ¿verdad? Entonces tenemos dos variables. Entonces, conforme a este estudio, nosotros vamos a hacer, por ejemplo, un estudio general para ver si las personas sí se están cuidando o no se están cuidando. Entonces tenemos dos extremos, tenemos dos variables. Y puede ser que una de las acciones que podamos prácticamente realizar, por ejemplo, en un centro educativo primario, por ejemplo, imagínense, el poder hacer estas acciones va a ser un poco difícil. Con ustedes pues no hay ningún problema porque estamos ya en un grado donde hay una parte de madurez, ya prácticamente comprenden cuáles son las situaciones que se pueden dar a la hora de no hacer caso, por ejemplo, a las indicaciones que se les están dando, por ejemplo, en los centros educativos, ¿verdad? Pero en una escuela primaria pueden haber muchos pros y contras, ¿verdad? Conforme a la prevención y a los cuidados y al comportamiento que vaya a tener, por ejemplo, el alumno a la hora, por ejemplo, de tener un reingreso de clases, ¿verdad? Una reincorporación, por ejemplo, al lugar, y que en algún momento pues esto pueda afectar esta parte de los cuidados del COVID. Entonces tenemos dos variables, ¿verdad? Uno donde la gente se va a cuidar y otro donde no se va a cuidar, ¿verdad? Muy bien, tenemos aquí entonces la correlación puede ser positiva o negativa. Si es positiva significa que el alumno con valores altos en una variable tendrá también a mostrar valores elevados por la otra. Por ejemplo, quienes estudiaron más tiempo para el examen tendrían a obtener una calificación alta. Si es negativa significa que sujetos con valores elevados en variables tendrían a mostrar valores bajos. En las otras variables, por ejemplo, quienes estudiaron más tiempo para el examen de estadística tendrían a obtener una calificación más alta. O sea, esto es así. O sea, si hay una preparación, si no hay una preparación, o sea, ya sabemos cuáles son los resultados, ¿verdad? Aquí ya sabemos, si nos cuidamos, ¿cuál va a ser el resultado? De que no nos enfermemos, ¿verdad? De que no podamos caer prácticamente en una situación de que nuestra salud se ponga en riesgo. Si no nos cuidamos, tenemos el riesgo de poder prácticamente pues caer en una situación, ¿verdad? Delicada y comprometer, por ejemplo, nuestra salud. Por eso es que cuando las personas, yo he visto a muchas personas que ya se han vacunado, ¿verdad? Hablando un poco del tema que ustedes están desarrollando, porque ahí viene esta parte de los cuidados, ¿verdad? Personas que ya se han cuidado, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces ya no están utilizando, por ejemplo, mascarilla, ¿verdad? Hay muchas personas que van en la calle y no van utilizando mascarilla, ¿verdad? Miren, puede ser que la mascarilla no sea la mejor arma para poder prácticamente pues curarnos, pero sí podemos prevenir un poco, ¿verdad? Hay una línea ahí bien detallada en la que podemos prevenir, ¿verdad? Como decía, cuando fuimos a la primera dosis de la vacuna a los maestros, se les da una charla, dan una charla ahí general, y alguien decía, mire, ¿será que al ponernos la vacuna, por ejemplo, ya no nos pasa nada? Bien, o sea, prácticamente pues poniéndose la primera dosis le puede dar COVID, poniéndose la segunda dosis le puede dar COVID. Lo único que se hace o prácticamente sucede, ¿verdad? Es de que ya tenemos un anticuerpo, ¿verdad? Tenemos un anticuerpo, ¿verdad? Y lo que va a hacer en nuestro cuerpo esta dosis es de que no lleguemos, por ejemplo, a un tipo de intensivo o que la enfermedad no se intensifique, ¿verdad? O sea, podemos pues contagiarnos de gripe, de COVID, pero ya no va a ser tan fuerte a diferencia de que no estemos prácticamente vacunados. Ya algunas universidades están prácticamente vacunando ya a sus estudiantes, ¿verdad? Todos los activos dentro de los 19 en adelante años, ¿verdad? Ya están prácticamente vacunando a sus estudiantes. Esperemos que pues muy pronto pues los puedan vacunar a ustedes también, ¿verdad? Porque esas solo son las instituciones universitarias,
¿verdad? Nosotros como entidad educacional no tenemos esa potestad, porque si no ya los hubiéramos vacunado a todos ustedes, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros más anhelamos, ¿verdad? Que todos ustedes estén bien, ¿verdad? Pero esas son las cosas, ¿verdad? Que en algún momento uno debe de informarse. A veces por falta de información se hacen acciones que no se tendrían que realizar, ¿verdad? Entonces, igual pues hay corrientes ahí religiosas que también tienen algún problema con esta parte, ¿verdad? Pero aquí lo más importante es prácticamente el poder tener un anticuerpo. No podemos dejar al azar, ¿verdad? Nuestra salud, ¿verdad? Y decir, bueno, que se haga lo que Dios quiere, ¿verdad? Por eso es que en algún momento Dios nos dice, ¿verdad? Ayúdate que yo también te ayudaré, ¿verdad? Entonces en algún momento nosotros tenemos que ayudar, ¿verdad? A que no caigamos en una situación de este tipo, y Dios nos va a dar pues, la salud y el lugar adecuado donde nos vamos a vacunar, y que en algún momento pues esto va en algún momento a suceder, ¿verdad? Pero conforme a lo que hemos estado platicando aquí, ¿verdad? Conforme a lo que es este modelo en la parte de la investigación, ¿verdad? Es importante que aquí hay una parte negativa y una parte positiva, ¿verdad? En la que si se vacuna, usted pues va a estar pues un tanto protegido de la enfermedad. Si no se vacuna, está expuesto totalmente, ¿verdad? Por eso es que ustedes, los jóvenes, por eso es que últimamente muchos de los que están infectados son los jóvenes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los jóvenes andan para arriba y para abajo, ¿verdad? ¿Verdad? Y no miden el grado de consecuencia. Por eso es que cuando ustedes son adolescentes, o la mayoría es adolescente, adolecen de madurez y piensan que no va a pasar. Sí, definitivamente puede ser que no pase, pero ¿y si pasa? ¿Verdad? Entonces vamos a entrar en una situación donde vamos a comprometer nuestra vida, ¿verdad? Por eso es que es importante que este proyecto quede bien fundamentado, ¿verdad? Que quede bien estructurado, porque si en algún momento, ¿verdad?, esto no está bien estructurado, nuestro proyecto lo que va a hacer no va a ser algo positivo, sino que va a tener algo negativo. Por eso es que es importante, aquí los mercas tienen doble trabajo, porque ellos están trabajando un documento también de la rotulación prácticamente del colegio, o sea que ellos están haciendo un proyecto todavía extra, a diferencia de los que solo están en la parte de seminario, del impacto que va a tener prácticamente la rotulación. Puede ser que aquí yo no rotule, ¿verdad? Yo no diga dónde se puede sentar y dónde no, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si no lo hacemos, pues todos se van a sentar juntos. Como aquí no dice que no podemos utilizar mascarilla, entonces me la quito. Como aquí tampoco hay rótulos donde digan, por ejemplo, que tengo que tener un distanciamiento social, pues voy a estar ahí pegado con mi compañero. No, ¿verdad? Nosotros hacemos todo lo necesario, colocamos por ejemplo una rotulación, gestionamos, vamos a dar una charla posteriormente, ¿verdad?, de los protocólogos que vamos a tener en el colegio. Entonces hay una concientización, hay una señalización, hay protocólogos que se deben de seguir. Entonces cuando se siguen todos esos protocólogos, pues minimizamos prácticamente el tipo de contagio, ¿verdad? Puede ser que uno que otro se pueda escapar, ¿verdad? Puede ser, porque puede darse, pero hemos hecho todo lo posible para poderlo contener en nuestras instalaciones, ¿verdad? Entonces, si no hubiera un tipo de situación, ¿verdad?, de seguimiento y no hay indicaciones, protocolos que seguir, les aseguro que paramos contagiados todos, ¿verdad? Porque entonces no hay algo que uno diga, esto es lo que yo pude hacer para poder solucionar este tipo de problema. Por eso es que los problemas sociales, los problemas de las comunidades, a veces pues se las echamos solo al alcalde, o por ejemplo a las personas que están encargadas, pero ¿qué hacemos nosotros para poder solucionar esos problemas? Sí, claramente hemos pagado un ornato, estamos pagando impuestos, pero también nosotros podemos dar el ejemplo, ¿verdad? Podemos dar el ejemplo de muchas acciones. Hay proyectos, y si se dan cuenta, hay proyectos dentro del mismo gobierno con personas profesionales que no salen bien. Por ejemplo, el paso de nivel aquí ya lo hemos visto muchas veces, ¿verdad? Ya no se va a hacer porque ya no hay presupuesto. Imagínense esa parte, ¿verdad? Entonces, son proyectos que no tienen dirección, son proyectos que no hay un estudio previo, y por eso es que llegan al fracaso. Ahí podemos ver un claro ejemplo, y hemos visto muchos ejemplos, ¿verdad?, de muchas cosas que son cosas que no son necesarias o innecesarias, y a veces sí son necesarias, pero
cuando no se hace un buen estudio, fracasa y hay pérdidas millonarias. Me recuerdo, hay un proyecto allá, cuando uno llega al Molino de Flores, ya cuando va llegando a la ciudad capital, ahí están las columnas. No me recuerdo de qué alcalde fue de Misco, que quitó la pasarela del molino, que iban a hacer un paso a desnivel. Al final no hicieron nada, se quedó a medias las columnas, quitaron la pasarela, y este nuevo alcalde que está, pues volvió a poner la pasarela. O sea, es dinero por gusto, ¿verdad? Dinero que se tira a la basura porque no tiene sentido, y así no se debería prácticamente pues realizar los proyectos. Los proyectos no es para tener pérdidas, es para tener ganancias, tal vez no en la parte económica, sino en la parte de satisfacción personal, porque si estamos haciendo un proyecto donde estamos gestionando recursos, no podemos perder esos recursos, ¿verdad? Porque la gente ha confiado en que nosotros vamos a realizar el proyecto y que lo vamos a finalizar, ¿verdad? Imagínense que hacemos una gestión para poder pintar la escuela pública y pedimos, por ejemplo, a FAXA, Construfácil, a EPA que nos puedan donar, por ejemplo, cubetas de pintura, ¿verdad? Y después no pintamos, ¿verdad? Entonces, eso no tiene sentido, pues. No tiene sentido porque por eso es que se hace una proyección, por eso es que se hace una planificación para poderlo cumplir, ¿verdad? Entonces ya tenemos toda la pintura y ahora ¿quién va a pintar, verdad? Entonces, todo eso lo tenemos que tener calculado. Bueno, si somos, ¿cuántos del grupo? Somos 10, vamos a ver si alguien más nos puede ayudar con mano de obra, ¿verdad? Que no nos cobre. Otros 10, entonces ya dentro de 20 personas ya podemos pintar, gestionar, por ejemplo, rodillos, por ejemplo, brochas, y entonces se pinta, ¿verdad? Entonces se finaliza el proyecto. Las instituciones, pues miran, bueno, qué bueno, ¿verdad? Sí sirvió nuestra donación, sí fue factible prácticamente el que podamos prácticamente ayudar. Pero cuando las empresas miran que esto no funciona, que no funcionó su donación y que todo fue un desperdicio, entonces por eso es que muchas empresas ya no apoyan, ¿verdad? Porque en algún momento las mismas personas hacen, ¿verdad?, que los proyectos muchas veces no avancen. Por eso es que aquí en Guatemala hay mucho que hacer, ¿verdad? Hay mucho que hacer. Podemos volvernos una ONG, una organización no gubernamental, ¿verdad? Aquí puede ser alguien el líder, ¿verdad?, de una organización no gubernamental, pero tiene que formular bien su propuesta para que algún país pueda mandarle los fondos económicos y que usted pueda prácticamente trabajar a través de una ONG. Proyectos dan dinero, ¿verdad? Al igual que las carreras de técnicas, ¿verdad?, mercadotecnia, peritos contadores, bachilleres, pero digamos que usted quisiera trabajar en una parte de proyectos, lo puede hacer, ¿verdad? Siempre y cuando usted estudie muy bien, ¿verdad?, visualice muy bien, haga bien su propuesta, ¿verdad?, que las personas que vayan a ver su propuesta se queden encantados y que sientan que sí pueden, pues, apoyarlos económicamente y que ustedes también prácticamente cumplan, ¿verdad? Porque esto podría llevar hasta la cárcel a cualquiera, ¿verdad? Muy bien, vamos a trabajar entonces, sigamos ahí. Tenemos aquí entonces, dice, si no hay correlación entre valores indican fluctúan sin dirigir un patrón sistemático común. De este modo habrá estudiantes que tengan valores altos en una de las dos variables y bajos en otra. Sujetos que tengan valores altos en una variable y en otra. Alumnos con valores bajos en una o bajo en las otras, ¿sí? Y estudiantes con valores medios en las dos variables. En el ejemplo habrán quienes dediquen mucho tiempo a estudiar para el examen y obtendrán altas calificaciones, pero también quienes dediquen mucho tiempo y obtendrán calificaciones bajas. Otros más que dediquen poco tiempo y saquen buenas calificaciones, pero también quienes dediquen poco y les vaya mal en el examen. Eso puede pasar también, ¿verdad? Si dos variables están correlacionadas y conocen la magnitud de la asociación, se tienen bases para predecir con mayor o menor exactitud el valor aproximado que tendrá un grupo de personas en una variable al saber qué valor tienen en la otra. Los estudiantes correlacionales se distinguen en los descriptivos principalmente en que mientras que estos últimos se centran en medir presiones, las variables individuales, algunas de las cuales se pueden medir con independencia en una sola investigación.
Los primeros evalúan con la mayor exactitud que sea posible el grado de vinculación entre dos o más variables, pudiéndose incluir varios pares de evaluaciones de esta naturaleza en una sola investigación. Comúnmente se incluyen más de una correlación para comprender mejor esta diferencia. Veamos un ejemplo sencillo. Supongamos que un psicoanalista tiene como paciente a una pareja, Ana y Luis. Puede hablar de ellos de manera individual e independiente, es decir, comentar cómo es Ana física en cuanto a su personalidad, aficiones, motivaciones, etc. Y cómo es Luis, o bien hablar de su relación, cómo se lleva y percibe su matrimonio, cuánto tiempo pasan diariamente juntos, qué actividades comparten y otros aspectos similares. En el primer caso, la descripción es individual. Si Ana y Luis fueran las variables, los comentarios del analista serían productos de un estudio descriptivo de ambos cónyuges. Mientras que en el segundo, el enfoque es la relación, el interés primordial es la relación del matrimonio de Ana y Luis. Desde luego, en un mismo estudio nos pueden interesar tanto describir los conceptos y variables de manera individual como la relación que guardan. O sea que aquí hay prácticamente dos extremos, ¿verdad? Cómo se siente Ana y cómo se siente prácticamente Luis. Si lo hiciéramos juntos, por ejemplo, estamos describiendo, sería un enfoque descriptivo o una investigación descriptiva, porque estamos describiendo prácticamente el matrimonio de Ana y Luis. Pero en este caso, como es un estudio prácticamente correlacional o correlacionales, en el que vamos a tener dos extremos. Una, de cómo se siente Ana, ¿verdad? Por ejemplo, física en cuanto a su personalidad y motivaciones. Y dos, ¿verdad? Por aparte a Luis, cómo se encuentra él, cómo percibe su matrimonio, ¿verdad? Cómo se siente. Entonces, ahí vamos a ver dos extremos. Puede ser que Ana se sienta, por ejemplo, desmotivada, ¿verdad? Su personalidad no es buena. Entonces, Luis va a describirnos o nos va a dar una pauta de que en su matrimonio pues no va nada bien, ¿verdad? Porque su esposa pues últimamente pues no ha estado bien físicamente, emocionalmente. Entonces ahí podemos hacer un estudio donde podemos tener dos puntos diferentes, ¿verdad? Podemos tener dos efectos diferentes. Uno que puede ser que sean los síntomas de Ana y dos que sería prácticamente Luis de cómo está percibiendo la situación dentro de su matrimonio, ¿verdad? Valor, dice, la investigación correlacional tiene en alguna medida un valor explicativo, aunque parcial, ya que ha hecho de saber por que dos conceptos o variables se relacionan aportan cierta información explicativa. Por ejemplo, si la adquisición de vocabulario por parte de un grupo de niños de cierta edad, digamos entre 3 y 5 años, se relacionan con la exposición de un programa de televisión educativo. Ese hecho llega a proporcionar ciertos grados de explicación sobre cómo los niños adquieren algún concepto a sí mismo, así la similitud de valores en pareja de ciertas comunidades indígenas guatemaltecas se relacionan con la población de que contraigan matrimonio. Esta información nos ayuda a explicar por qué algunas de esas parejas se casan y otras no. Desde luego la explicación es parcial, pues hay otros factores vinculados con la adquisición de conceptos y de la decisión de casarse. Cuanto mayor sea el número de variables que se asocien al estudio y mayor sea la fuerza de las relaciones, más completa será la explicación. En el ejemplo de la decisión de casarse, si se encuentra que, además de la similitud, también están relacionadas las variables de tiempo de conocerse, vinculación de las familias, de los novios, ocupación del novio, atractivo físico y tradicionalismo, el grado de explicación para la decisión de casarse será mayor. Además, si agregamos más variables que se relacionen con tal decisión, la explicación se torna más completa. O sea que entre más evidencia tengamos del caso, mucho mejor se vuelve la explicación. Aquí tenemos dos variables. ¿Por qué es que se casan, verdad? La parte en los pueblos indígenas, ¿verdad? Por ejemplo, a muy temprana edad. Entonces aquí tenemos varias como que conceptos que nos van llegando y pautas de variables que nos van diciendo por qué es que se casan. Puede ser que sean del mismo círculo, hay una atracción física,
¿verdad? Por ejemplo, poco tiempo de conocerse, mucho tiempo de conocerse, o la misma sociedad impulsa, por ejemplo, a estas parejas a casarse a temprana edad, ¿verdad? Porque, o por ejemplo, cuando ya es de avanzada edad, ¿por qué es que no se ha casado? ¿Por qué no te has casado? ¿Verdad? Te va a dejar el tren. Entonces, todas esas cosas puede ser que en algún momento hagan o impulsen a estas parejas a poder tomar la decisión. Pero este estudio, todo esto que nosotros nos planteamos aquí, nosotros lo debemos de investigar. Por eso es que debemos de decir, bueno, es una investigación explorativa, descriptiva, o puede ser un estudio en el alcance correlacional, ¿verdad? Dos extremos, ¿verdad? Dos puntos. ¿Por qué se casan? ¿Por qué no se casan? ¿Verdad? Riesgos correlacionales espurias falsas. Llega a darse el caso de que dos variables estén aparentemente relacionadas, pero que en realidad no es así. Esto se conoce como el ámbito de la investigación como correlación espuria. Supongamos que llegamos a cabo una investigación con niños cuya edades oscilarán entre 8 y 12 años, con el propósito de analizar que las variables se encuentran relacionadas con la inteligencia y la mediaremos por medio de algunas de las pruebas IQ. Digamos que también que se presenta la siguiente tendencia: a mayor estatura, mayor inteligencia. Es decir, que los niños físicamente más altos tendieran a obtener una calificación mayor en las pruebas de inteligencia. Con respecto a los niños de menor estatura, estos resultados no tendría sentido. No podríamos decir que la estatura se correlaciona con la inteligencia, aunque los resultados del estudio así lo indicaron, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser. Por eso es que dice que es una correlación espuria o falsa, porque puede ser que nos arroje, por ejemplo, algo. Por ejemplo, cuando medimos la estatura, por ejemplo, de niños de 12 años de estadounidenses, son sumamente altos. A diferencia de, por ejemplo, los niños de 12 años guatemaltecos son a veces un poco más bajos. Pero eso no quiere decir, ¿verdad?, de que porque alguno sea más alto o otro más bajo va a tener inteligencia totalmente diferente. Pueden tener el mismo grado de inteligencia, ¿verdad? En la parte física puede en algún momento pues ganar cierta persona en el estudio, pero no siempre es así, ¿verdad? Esto sucede por lo siguiente: la maduración está asociada a la respuesta a una prueba de inteligencia. Así, los niños de 12 años en promedio más alto han desarrollado mayores habilidades cognitivas para responder las pruebas, comprensión asociada y retención, etc. Con los niños de 11 años, estos a su vez la han desarrollado en mayor medida que a los 10 años, y así sucesivamente han llegado a los niños de 8 años en promedio de menor estatura, quienes poseen menos habilidades que los demás para responder las pruebas de inteligencia. Estamos ante una correlación espuria cuya explicación no solo es parcial, sino errónea. Se requeriría de una investigación explicativa para saber cómo y por qué las variables están supuestamente relacionadas. Aquí nos da dos situaciones, ¿verdad? Sencillamente, ¿verdad?, puede ser que tenga menos años y el otro más años. Lógicamente, ¿verdad?, si lo vemos desde la parte psicológica, uno va a tener la inteligencia un poco más desarrollada que el otro, ¿verdad? En pocos casos puede ser que sea lo contrario, ¿verdad? Por ejemplo, si es un niño que se ha acondicionado, lo han acondicionado desde bebé, puede desarrollar una inteligencia sumamente más alta de los 12 hasta los 15 años, ¿verdad? Pero por eso es que dice que se necesita de otro tipo de investigación explicativa para poder explicar por qué se dan estos acontecimientos. No necesariamente tiene que ser la edad, no necesariamente tiene que ser la estatura, ¿verdad? Puede ser que a veces encajen, ¿verdad?, pero no siempre, ¿verdad? A veces sí, los años tienen que ver, ¿verdad? Porque un niño de 10 o de 8 años no piensa como un niño de 12, ¿verdad? Mucho menos de 15, ¿verdad? Es un pensamiento totalmente diferente. O imagínese cómo pensaba usted a los 8 años y cómo piensa ahora, que ya está entre los 17 y 18 años, ¿verdad? Entonces es un pensamiento totalmente diferente. Hemos ido madurando conforme el tiempo. Y entonces ahí es donde puede entrar en una falsedad, ¿verdad?, este tipo de investigación, ¿verdad? Vamos a trabajar entonces ahí, por favor, porque se nos va el tiempo. Vamos a trabajar una actividad de la parte de qué consisten los estudios del alcance correlacionales. Eso lo tenemos en el documento de Sampieri. Ahí en la parte de nuestra plataforma aparece el libro, ¿verdad?
vamos a trabajar, por favor, una infografía de este estudio del alcance correlacional. Usted colóquele ahí los elementos que podría llevar prácticamente la infografía. Se puede basar conforme a esta página. Esta página se encuentra en la página 93, o si fuera prácticamente en el PDF, porque agarra portada, contraportada, está en la 126 según el PDF, pero en el libro se encuentra en la 93. Vamos a trabajar una infografía y luego la vamos a subir al espacio que yo voy a asignar en la plataforma. ¿Estamos claros en lo que tenemos que hacer ahí, graduandos? ¿Estamos comprendiendo los diferentes estudios?